Hoy, esta semana nos ocupa la letra Sign. Ya se habrán dado cuenta que no somos nosotros los que determinamos el ritmo, es la misma energía la que va dictando digamos, el ritmo de las clases. La letra Sign es una va con movimiento. Ya la vamos a ver en pantalla. Esta letra ocupa la séptima posición del alfabeto hebreo y también su gematría es la número 7. Esto lo recalco porque a veces la letra que ocupa la posición número 11, por ejemplo, su gematría es 20. No quiere decir que la posición que ocupe es igual a la gematría, salvo en las primeras 9 letras. Como sabemos, el 7 es un número enigmático porque tiene un contenido espiritual, de que está asociado al acto de la creación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué el 7? ¿Qué significa este número? ¿Qué tiene este número que tiene digamos que tiene este contenido creativo? Está revelado en el Génesis que la creación, el Zinzum, comenzó con el caos. Y sabemos que el nivel 400 es el nivel más bajo o más denso. Por eso las letras, que son los constructores de lo creado, se presentaron de atrás hacia adelante, es decir, desde lo más denso hasta los más sutiles, como para indicarnos que el hombre va desde el caos subiendo una escalera hacia la unidad. Otra cosa importante que nos revela la gematría es que los números son solo 10, del 0 al 9. Lo que prosigue después del 9 es de nuevo la misma secuencia de números que al combinarse van cambiando de dimensión, de modo de formar un campo de información numérico. Entonces, las letras hebreas, como bien sabemos, pertenecen a la dimensión de Bria, de la creación, o de Binah, y los números son las mismas letras hebreas, pero en una dimensión más densa, en Asia es más palpable. Este cambio de dimensiones se evidencia muy bien en el alfabeto hebreo, cuando vemos una denominación del 1 al 9 y luego vemos del 10 al 20 y luego vemos del 10 al 100, perdón, y luego vemos del 100 al 400. Entonces, si tenemos esto claro, volviendo al punto inicial, tenemos que existen solamente 10 números, no más. Si tomamos esta lógica, podemos respondernos por qué toda la creación se posa sobre el número 7. Cada principio creativo consta de un principio masculino y de un principio femenino. Si vamos en el sentido regresivo, como se presentaron las letras ante el creador de acuerdo al Zohar, el 9 vendría siendo lo masculino, Abba, el padre, y lo femenino vendría siendo el 8, llamado Ima o la madre. Así que por deducción lógica, el 7 es lo engendrado, el hijo, llamado Seirampin. El 7, como bien sabemos, está asociado con Shabbat, porque si recordamos y guardamos Shabbat tal y como Hashem nos lo sugiere cada séptimo día, regresamos a este estado de unión entre el Hijo y sus padres. Por eso en Shabbat estamos en absoluto reposo, como cuando estamos en el vientre materno, en donde todo lo sabemos y en donde estamos sustentados. Ahora, a esta letra podemos verla de dos maneras, como una espada, siendo la yud el sitio por donde la empuñamos, o como el espermatozoide, que es la semilla que genera la vida. Ella tiene este doble sentido porque esta letra es la letra de la elección. Estamos en constante discernimiento. Siempre estamos eligiendo un camino o el otro. Esta letra nos habla de movimiento porque este es la vida. El no movimiento nos lleva en algún sentido a un estado de muerte. Vean
que solo en estado de muerte el cuerpo se paraliza. Mientras estamos vivos, el cuerpo es una máquina que no se detiene nunca. La sangre circula, el corazón bombea, el sistema digestivo trabaja, etc. Y nada de esto es voluntario. El cuerpo no se detiene a menos que no lo alcance la muerte. Para entender más la potencia de Zayn, veamos qué nos dice el Zohar sobre él. Cito textualmente. La letra Zayn, dice el santo, bendito sea, maestro de los mundos, será bueno para ti crear el mundo conmigo, pues tus hijos guardan el Shabbat gracias a mí, como está escrito, recuerda, Zahor, el día de Shabbat para santificarlo. El santo, bendito sea, le contestó, no crearé contigo el mundo, pues en ti está la guerra, ya que tu forma se parece a una espada afilada y a una lanza, que son para hacer la guerra. Eres como la Nun, que representa la caída. Entonces la Zayn salió inmediatamente. El Zohar explica que si Zayn no fue tomada para la creación del mundo, fue porque cuando los días laborales regresan a su lugar después de guardar el Shabbat, las fuerzas impuras surgen de Zayn, pues ella es la inicial de la palabra arma, que en hebreo se dice Kli Zayn. También dentro de la palabra Zahor, que quiere decir recuerda, palabra que se inicia con la Zayn, hay un secreto, por lo cual esta letra encabeza el cuarto mandamiento. En hebreo, los conceptos recuerdo, que quiere decir Zahor, y varón, que quiere decir Zahar, se expresan con la misma palabra, aunque su vocalización sea distinta. Es decir, el recuerdo dormido en el interior de cada uno sería precisamente la parte adámica que persiste en el hombre después de la caída. Y de eso se trata Zahur, de recordar esa parte adámica, que tiene que unirse con la ayuda celeste de guardar Shabbat. A esta parte fija se le denomina también el anciano o el maestro. Los sabios de la tradición han afirmado que este anciano, este sabio que está dentro de cada uno, está allí, pero ha olvidado su pasado adámico. Este recuerdo es el lugar del conocimiento, el polo hacia el cual hay que orientarse, donde el pasado se convierte en futuro. Y guardar Shabbat trae a nuestra memoria la sabiduría que está escondida dentro de este Adán arquetípico, que es una parte de cada uno de nosotros. Pero aún siendo la Zayn la letra que enseña el recuerdo de Dios, no se le considera apropiada para crear el mundo, pues en ella existe también el principio de la destrucción y del desamor. Los argumentos de Hashem se basan en que su forma jeroglífica es una espada o una lanza. La espada mata a este recuerdo adámico que está en nuestro interior, y la lanza es la palabra que asesina. Entonces, esto tiene que estar muy presente en nosotros, porque cada vez que criticamos o cada vez que sentimos ese placer por hablar mal del otro, estamos utilizando a la letra Zayn para destruir. Ahora, Zayn es la perseverancia, es la letra que nos conduce a la victoria. En otras palabras, el proverbio de el que persevera vence describe perfectamente el contenido de completud creativo del número 7. No hay victoria sin un trabajo constante, sin vivir un proceso de construcción de la personalidad primero y luego de la parte divina más tarde. Tenemos que preguntarnos entonces cuál es nuestro propósito creativo cuando creamos algo. Lo que creamos
es en general para utilizar. Todo lo que existe en este mundo y que es exitoso perdura en el tiempo y parte de una necesidad. A no ser que seamos buscadores, científicos o genios, en general no creamos nada que no parta de algo que ya está creado. En realidad, lo creado es algo que viene de la nada y no de algo creado. Quiere decir que no somos en general grandes creadores. La gente común y corriente no no utiliza su potencial creativo. Esa es la razón por la cual somos tan apegados a nuestros hijos. Ellos son nuestra única obra, lo que realmente hemos creado, y le damos todo incondicionalmente y nos desvivimos para que sean el mejor ser humano posible. Si podemos entender esto, nos dará la idea de qué es lo que Dios quiere para nosotros. El hombre es su criatura más preciada y de la misma manera como un padre le da a su hijo la mejor ropa, la mejor comida, los mejores estudios y lo mejor que existe para que para que él tenga una mejor existencia, Hashem también nos da lo mejor que tiene, que es Shabbat. Guardar y recordar Shabbat es el cuarto mandamiento. Pero sabemos que en diferentes partes de la Torá Dios nos ordena guardar Shabbat. Y hemos aprendido que cuando Dios ordena algo, no podemos ejercer nuestro libre albedrío sobre ello. Por ejemplo, no tenemos ninguna injerencia sobre el tiempo de vida que tenemos. Solo Dios decide cuándo partimos de este mundo y no podemos hacer nada al respecto. Pues bien, asimismo no tenemos opción. Shabbat es un estado espiritual. Es el objetivo último de la creación, como bien está expresado en el capítulo 2 del Génesis. Digo textualmente: y fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y habiendo terminado Dios al día séptimo la obra que había hecho, descansó en el día séptimo de todo trabajo realizado. Quiere decir esto que Dios terminó en el día séptimo, es decir, que una parte del día séptimo trabajó y luego descansó de todo lo realizado. Y Dios bendijo ese descanso, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había creado. Cierro comillas. Todo el secreto de Shabbat está en estas palabras. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó. Ahora veamos esto en profundidad. ¿Por qué es importante esto? Shabbat no es un día de la semana solamente, es un estado de elevación y de revelación de luz. Pero, bueno, adicionalmente, es verdad que nos llega también un día de la semana que trae esta energía especial llamada Shabbat. De hecho, es el único día de la semana que es bendecido por Dios. Y tenemos que entender qué es lo que esto significa. Una bendición es una protección, es un manto que nos cubre, es la expansión del bien o de la luz a través del verbo, cuyo aspecto energético principal es la manifestación de la energía de sustento y de abundancia. Esto quiere decir que mientras estamos guardando Shabbat, estamos sustentados y por más situación difícil que vivamos, nunca puede carecer el pan sobre nuestra mesa, porque Shabbat nos sustenta durante el resto de la semana. Si Dios bendice Shabbat y nosotros cuidamos a Shabbat, entonces Shabbat nos bendice a nosotros y nada puede faltarnos durante cada Shabbat. Aquí no solo hablo de una mesa abundante, les hablo de amor, de alegría, de comprensión de nuestros procesos y del proceso de los otros, lo cual nos aporta gran crecimiento espiritual.
cada Shabbat tenemos la oportunidad de entender si nos concentramos, si estamos realmente en reposo, podemos entender todo el proceso que hemos vivido durante la semana. Tenemos muchísima mayor comprensión de nuestro estudio. Por eso es ideal estudiar durante Shabbat. Tenemos mayor entendimiento, mayor claridad. Podemos conectarnos, hacer meditación en Shabbat para lograr una conexión más profunda con Hashem. Para entender un poco más esto, lo de la doble función de la Zain y por qué esto se relaciona con Shabbat, tenemos que entender algo que Rabash Lak nos enseña. Esta doble función de Zain dijimos que era el arma y el ser creador. Rabash Lak nos explica que hay dos tipos de Shabbat, el Shabbat Bereshit y el Shabbat de los 6000 años. El Shabbat Bereshit es el que hace todo el mundo, quiera o no quiera. En hebreo se dice Avodah Hashem, que es el trabajo del Creador, o mejor dicho, trabajar para el bien del Creador reparándonos. Es decir, tenemos 6 días de la semana en donde se activan nuestros tikkunim, nuestros procesos de reparación, en todas las áreas de nuestra vida, ya sea laboral, amoroso, familiar, etc. En general, un problema nos trae sufrimiento, pero una vez que lo confrontamos, que luchamos por levantarnos después de una caída, una vez que le dimos la vuelta a esa página dolorosa y que nos llega una nueva oportunidad, una vez que volvemos a ser felices, entonces nos llenamos de gratitud por eso que vivimos en el pasado. Ese es el estado de complacencia que se llama Shabbat. Sin embargo, en eso podemos pasar días, meses, años o no llegar nunca. O quizás puede llegar ese estado en nuestro lecho de muerte, que es cuando nos reconciliamos con todo el mundo y cuando perdonamos. Todo depende del tiempo que nos lleve el proceso que vivimos. Ese tiempo es el que va a durar para nosotros 6 días. Ahora, ese momento de ver el bien dentro de la clipá no tiene que ser necesariamente un sábado. Puede ser un lunes, puede ser un miércoles o puede ser cualquier otro día. Lograr sentir profundamente la gratitud después de cada proceso, lograr ver la luz detrás del problema que tenemos, detrás de lo oculto y poder amar a esa luz, ese es el estado de Shabbat Bereshit. Ahora, hay otra segunda manera de vivir Shabbat y es el de los 6000 años. Esto se experimenta cuando cumplimos el mandamiento de recordar y guardar Shabbat. Lamentablemente, hoy en día, el mundo está dividido, pues las religiones se encargaron de cada una formar su parcela. Para los musulmanes, el día de descanso es el viernes, el día sagrado es el viernes, para los cristianos o católicos es el domingo, y para los judíos es el sábado, que es realmente el día que está marcado dentro de la Torá, porque la Torá se recibió en hebreo. Entonces, este proceso de lo que experimentamos cuando guardamos y recordamos Shabbat es un proceso de corrección que se acelera a través de hacer descender niveles de almas adicionales, para lo cual fue creado todo el proceso de Shabbat por los grandes sabios, es decir, Arbit, que es la recepción de Shabbat, Shaharit y la lectura de la Torá, y luego la santificación del pan y del vino, luego decir el Birkat Hamazon, etc. Todo el proceso en el que guardamos Shabbat es un proceso en el que parte de nuestra Neshama, de nuestra alma adicional, o de nuestra alma, digamos que está en niveles superiores suspendidas, desciende, se conecta con nosotros y cuando
termina digamos, el día de Shabbat, el alma regresa a su lugar, pero nos deja manchados de luz. Y esa mitzvah, que es guardar Shabbat, sirve para que nuestros aspectos egoístas sean revestidos con los atributos de otorgamiento de las 6 sefirot que persiguen corregir. Las 6 sefirot son en realidad 6 tipos de maneras de dar. Fíjense que todo lo que hacemos durante la semana es dar. En el trabajo siempre damos más de lo que recibimos. En nuestra casa, para nuestros hijos, estamos constantemente dando y dando y dando y dando durante toda la semana. En el único día en el que podemos recibir es en el séptimo día. Ese día nos toca recibir y no hay nada que corregir, y toda la luz que llegó oculta durante la semana a través de los problemas puede revelarse si guardamos el absoluto reposo para poder recepcionar, para poder aquietar esta mente que no permite que el entendimiento se asiente sobre nosotros. A eso se refiere el Génesis cuando dice que Dios descansó el séptimo día. Es decir, Hashem se posa sobre nuestro sistema emocional y nos da paz, alegría y vida. Nuestras 6 sefirot son en realidad 6 vasijas que se llenan de luz durante Shabbat, y por eso las emociones se van limpiando muy rápidamente. Esto nos da la inteligencia emocional. Nos volvemos más sensibles a los otros y menos propensos a ser atrapados por el caos, por lo cual crecemos en fuerza de voluntad, que es una cualidad de Keter, y poco a poco nos va emulando a la luz del Creador. Por lo tanto, a través de este segundo Shabbat, el Shabbat de los 6.000 años, nuestra vida se ve progresivamente transformada en todos los aspectos. Es como si saliera el sol después de 6 días nublados y opacos. Los atributos de nuestras 6 sefirot se alumbran y nos proyectan esa vibración a nuestras vidas. Dice Rabashla que la diferencia entre estos dos tipos de Shabbat es que el Shabbat de los 6.000 años se sabe que hay una parada y que hay un descanso. En cambio, en el Shabbat Bereshit, el descanso lo determina la estructura de nuestra psique y tantos otros factores. La pregunta clave es, ¿cómo podemos identificar cuando Shabbat está ejerciendo influencia sobre nosotros? Rabashla explica que todo el trabajo interior es un trabajo personal, porque no podemos percibir la realidad del otro, solo nos percibimos a nosotros mismos. Sin embargo, a través del otro, que puede ser el vecino, el colega de trabajo, la pareja, los hijos, etcétera, podemos decir cuál es la impresión de lo que aparentemente está fuera de nosotros, porque lo que siento fuera de mí no está fuera de mí. Es solo la manera en cómo lo siento, cómo lo percibo, porque mi voluntad de recibir está corrompida. En la medida en la que se corrija Shabbat tras Shabbat, sentiré que todo soy yo, que todo es mío, que todo es parte de mí. Y eso es lo que significa el yo soy. Dice Rabashla textualmente: al final de la corrección, todo se pega como si nunca hubiese sido corrompido ni separado. Por eso decimos que lo particular y lo general son iguales, porque no hay individuos. Esos individuos existen debido a la falta de nuestra corrección y es solo una apariencia. Cierro comillas. Lo único cierto, mis amigos, es que no podemos mantenernos alejados de los problemas o de los esquemas que aparecen en nuestra vida. Lo único que podemos hacer es determinar la actitud que tenemos frente a eso. Y con herramientas como el Shabbat podemos reparar lo roto, que siempre tiene que ver con la separación que hemos nosotros mismos puestos ante el Creador. Shabbat es una caja de herramientas que cada semana se renueva, lo querramos o no, lo sepamos o no. Shabbat es un estado que no podemos evitar porque aun cuando no lo guardemos, este es el estado en el que Dios
se asienta sobre nosotros y si hacemos el trabajo de los 6 días, la luz llegará fácil y armoniosamente. Pero si no, la luz desplazará las fuerzas del caos de cualquier manera. Con esto, yo pienso que yo termino y concluyo la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer y yo con mucho gusto estaré haciendo audios posteriores para aclarar las dudas. Bueno, les mando un abrazo y gracias por estar allí, por recibirme a través de este video. Un fuerte abrazo para todos. Chao.